Cordial saludo, mi nombre es Ingrid Vanessa Bermúdez y esta es mi presentación acerca de la unidad 2 de organización y presentación de datos. En cuanto a las tablas de distribución de frecuencia, estas organizan datos para facilitar el análisis, muestran frecuencias absolutas, relativas y acumuladas, como por ejemplo las ventas diarias de una tienda. Las tablas de distribución de frecuencia son fundamentales para ordenar grandes volúmenes de datos en intervalos y nos facilita el análisis y comprensión en la contabilidad. Las frecuencias mayores que o menor que ayudan a entender cuántos datos están por encima o por debajo de cierto valor y se representan con polígonos acumulados. Por ejemplo, saber cuántos clientes compraron más de 50.000 pesos se representa en un polígono acumulado. Para datos cualitativos se emplean, por ejemplo, los gráficos de barras o circulares, ya que son ideales para mostrar categorías como tipos de productos o niveles de satisfacción. Hacen más visual la información cualitativa. Por ejemplo, una encuesta sobre la materia preferida. Para datos cuantitativos usamos histogramas o polígonos útiles para analizar montos, edades o tiempos. Estos gráficos muestran cómo se distribuyen los valores, por ejemplo, los ingresos mensuales. En cuanto a cómo interpretar los valores presentados en arreglo tabular, este nos permite identificar patrones, se compara con los datos originales, como por ejemplo las calificaciones agrupadas. Interpretar datos en forma tabular permite analizar patrones sin perder la información original. Al agrupar los datos en una tabla es más fácil detectar tendencias, como por ejemplo cuántos estudiantes obtuvieron entre 3,0 y 3,9 en lugar de revisar nota por nota. Es importante clasificar los datos cualitativos antes de graficarlos porque ordena la información, facilita la representación gráfica y evita errores y duplicidades. Clasificar los datos cualitativos antes de graficar lo hace más comprensible y visualmente ordenados. Clasificar los datos cualitativos como tipos de gastos, por ejemplo, permite agrupar categorías similares y representarlas de manera clara y ordenada en un gráfico. ¿Qué ventajas ofrece un gráfico de barras sobre una tabla de frecuencias? Bueno, pues es más visual e intuitivo, facilita comparación rápida, por ejemplo, los números de empleados por área. Los gráficos de barras muestran claramente las diferencias entre categorías, permite ver visualmente cuál categoría tiene mayor o menor frecuencia, lo que una tabla no muestra con la misma claridad. Para elegir cómo representar datos cualitativos hay que considerar el tipo de análisis, si es detalle, comparación o proporción. Ejemplo, si necesitas comparar, usamos el gráfico de barras. Si necesitamos mostrar proporciones, el gráfico circular es el mejor. Y para detalle preciso, una tabla es lo más útil. ¿Cómo garantizar que los datos cualitativos sean representativos y útiles? Bueno, mediante una muestra bien seleccionada, preguntas claras y objetivas, y para eso tenemos como ejemplo la encuesta. Los datos cualitativos representativos se obtienen con buenas encuestas y una buena muestra. Para que los datos sean útiles en decisiones contables, deben provenir de fuentes confiables y representar adecuadamente la población analizada, por ejemplo, mediante la encuesta. Los intervalos en datos cuantitativos deben ser consistentes para evitar distorsión. Es importante definir intervalos claros con la misma amplitud para que la distribución de frecuencia sea coherente y fácil de interpretar. Ahora, ¿por qué mostrar frecuencia relativa y acumulada? Bueno, en cuanto a la frecuencia relativa nos muestra el porcentaje, en cuanto a la acumulada la progresión y ambos nos facilitan el análisis comparativo. Estas frecuencias muestran no solo cuántos hay, sino su proporción respecto al total. Esto ayuda a evaluar comportamientos o tendencias. Algunos errores comunes al construir histogramas o polígonos de frecuencia son escalas incorrectas, intervalos desiguales o falta de títulos o etiquetas. Hay que evitar estos errores comunes como escalas mal definidas o gráficas sin títulos. Un histograma mal construido puede dar una impresión equivocada. Siempre se debe revisar que los intervalos y escalas sean correctos y que esté bien rotulado. En cuanto a cómo afecta la presentación de la información a las decisiones, bueno, pues estas pueden facilitar o confundir. Por ejemplo, un flujo de caja mal presentado. Los gráficos claros ayudan a decidir mejor. Es por eso que una mala presentación puede llevar a errores en decisiones financieras. Un gráfico bien diseñado transmite el mensaje adecuado rápidamente. Bueno, y respondiendo a nuestra última pregunta, ¿en qué situaciones profesionales dentro de la contaduría pública, que es nuestra rama, es fundamental saber organizar y presentar adecuadamente los datos cuantitativos? Bueno, pues en informes financieros, en auditorías y, por ejemplo, en análisis de presupuestos.
En contaduría, saber presentar los datos es clave para hacer informes precisos, como bien lo dijimos, en auditorías que sean claras y análisis efectivos que respalden decisiones. Muchas gracias por su atención.